Es que amigos, si nos ponemos a pensar, así como este container totalmente destrozado, ha sucedido con muchos camiones aquí en una de las cuestas más peligrosas de todo el planeta, según el diario El País de España. Más de 29 curvas como esas totalmente cerradas y en plena cordillera de los Andes, con carreteras totalmente congeladas y llenas de nieve. De la verdad que creo que esta sí es una de las cuestas más peligrosas del planeta y está aquí en Chile. Me refiero a la cuesta Caracoles, aquí en los Andes. ¿Qué tal, hijos de la Pachamama? Bienvenidos a un nuevo video de Clouds.7. El día de hoy, como se pueden dar cuenta, me encuentro aquí en plena cordillera de los Andes. Bueno, en realidad recién comenzando a subir la cordillera en plena comuna de los Andes. La verdad que el día de hoy pretendo mostrarles uno de los lugares con la geografía más impresionante que tiene mi país acá en Chile. Y bueno, me refiero a la cuesta Caracoles, una de las 10 cuestas más peligrosas según el diario El País de España. El día de hoy vamos para allá, les mostraré lo que es esta impresionante arquitectura en la geografía de Chile que une Chile con Argentina, justamente en el paso que va hacia Argentina. Así como van subiendo muchos autos, vamos a subir nosotros también para que vean y conozcan este impresionante lugar. Vamos, hijos de la Pachamama. Y bueno amigos, hemos comenzado a subir, damas y caballeros. Nos dirigimos hacia las montañas que están allá. Y bueno, no sé si se verá en pantalla, pero ya comenzó la subida. Y ustedes me dirán cómo va a ser algo tan impresionante. Y la verdad es que sí, lo es. Y lo van a ver con las tomas de dron. Son 29 curvas que tiene la cuesta. Las primeras 20 curvas son de 29 kilómetros. Es que de verdad es mucho como para imaginárselo, es mejor verlo. Y más encima, imaginándose y poniéndose en el caso que estamos de los 2200 a los 2500 metros sobre el nivel del mar. Quizás piensen que es solamente unos caminos de curva, pero la verdad es que no, sino que primero que todo hay que ubicarse en el contexto que estamos cruzando una de los cordones montañosos más grandes del planeta, y me refiero a la cordillera de los Andes. Es por eso que ubíquense en el lugar en donde está esta cuesta, en plena subida de montaña, ni siquiera de cerros. Bueno amigos, claramente comenzamos a ver las montañas gigantescas hacia arriba. Miren, tremendos pedazos de piedra. Por acá también lo mismo. Y bueno, de a poquito comenzamos a subir y vamos camino a la cuesta Caracoles. Un poquito más adelante aquí vemos que hay un túnel allá, no sé si lo alcanzan a ver. Camiones, camiones y más camiones. Es lo típico que nos vamos a encontrar aquí cuando vamos subiendo. Lo más probable es que muchas veces, como es solamente una pista, adelante de nosotros vayan camiones, los cuales hagan que nos vamos mucho más lento. Mi nombre es Andrés Soto Vázquez, camionero. Yo trabajo en Transporte Trangesa en estos momentos y transporto lo que es container y trigos. Está dentro de una de las más peligrosas de Chile, diría yo. Hay varias, pero hay que saber subir y bajar en esa cuesta. Miren amigos, yo no sé si se verá en la pantalla, pero tremenda montaña, así como la que tenemos al frente, que es realmente gigantesca. Es como, vamos a ver todas las montañas hacia allá. Miren la de acá al lado. Wow, impresionante. Como se pueden dar cuenta, no sé si alcanzan a ver hacia allá, tremenda montaña nuevamente, así como siempre. Aquí va el camión y hay un cartelito al cual indica curva. Ahí nos dice curva, solamente tenemos ese cartel y nada más. Y miren hacia allá. Bueno, obviamente autos adelantando siempre, pero lo más impresionante es que miren allá arriba los camiones cómo van subiendo esa montaña o ese cerrito. Es como si fuesen hormiguitas, la verdad. Me acabo de bajar del auto para mostrarles esto. Esto es a lo que yo me refería, los autos como hormiguitas, de verdad es como uno para allá, otro para acá, y todas las curvas comienzan aquí nomás, aquí a la vuelta. Es la primera curva y luego los autos y camiones como el que llevamos allá arriba, no sé si se alcanzó a ver un poquito, empiezan a doblar, empiezan aquí la curva y miren, allá va el camión que iban delante de nosotros y se va para allá y allá comienza todo el zigzag que uno logra ver por el dron, por ejemplo.
una de las cosas más importantes aquí en esta cuesta Caracoles, la verdad es que las condiciones del tiempo. Imagínense estar en la cordillera de los Andes, imagínense una carretera en la cordillera de los Andes, desde ahí aparte como wow, impresionante. Imagínense las condiciones, por ejemplo en invierno. Y yo sé que me preguntarán, Klaus, ¿y por qué no fuiste en invierno? Ahí es mucho más impresionante. Y bueno, sí, claro que sí, es mucho más impresionante verla llena de nieve, ver cómo los autos suben algunos con cadenas en las ruedas, porque se pueden resbalar por el hielo que se forma en este lugar, pero la verdad es que la seguridad está primero. Y bueno, el Pachamóvil, por más extremo, por más que hayan dado en muchos lugares, es difícil que suba lugares tan complicados como estos. Y bueno, siempre hay que cuidarse. Vienen en verano para mostrarles la cuesta Caracoles y para que vean lo impresionante que es aquí en mi país, en Chile. Y bueno amigos, comenzamos a subir, damas y caballeros, la cuesta Caracoles, una de las más impresionantes del mundo a mi parecer. Les presento, el día de hoy vamos con Jotita.3 que va a ir manejando. ¿Qué tal, hijos de la Pachamama? Miren, ahí dice curva 1. No sé si alcanzaron a darse cuenta, pero decía curva 1. No sabía que estaban enumeradas. Aquí dice curva número 2. O sea, son muchas curvas. Por lo que leí, son cerca de 29 curvas. Y bueno, ya vamos en la segunda curva. Nos queda muchísima. Y bueno, ahora sí, me encuentro con Jotita.3, que nos acompaña el día de hoy. ¿Qué tal, hijos de la Pachamama? Aquí acompañando a Klaus en este video. Contento y vamos, que se puede. Vamos a llegar arriba, vamos, estas 29 curvas. Miren, aquí ya llegamos, como se pueden dar cuenta, para allá ustedes pensarán que hay casi allá, bueno, el precipicio, así tal cual. Para acá damos una curva y ya viene la otra al tiro, o sea, ya no hay mucho espacio como para ir en velocidad para allá. Viene al tiro la otra curva, aquí hacemos la otra curva y ¿qué es lo que viene luego? Como pueden darse cuenta aquí, un poquito plano y viene la otra curva nuevamente, o sea, es curva por curva por curva, automáticas. Impresionante. Y miren, hacia abajo, ¿qué es lo que hay? Precipicio nuevamente. Es que de verdad, por eso se dice que es uno de los lugares más peligrosos del planeta. Bueno, como les insistí, según el diario El País de España, una de las 10 cuestas más peligrosas del mundo. En esto hay que estar realmente con todos los sentidos despiertos, 100% atentos, ya que muchas de las personas lo que sucede es que los camiones van, pero como van muy despacito, hay muchas personas que no tienen paciencia y lo adelantan. Pero como ustedes se pudieron dar cuenta, y bueno, se dan cuenta como vamos ahora, vuelta por vuelta por vuelta, al adelantarlo se encuentran con autos de frente que impactan obviamente. Tremendo camión que viene doblando ahí y atrás muchos autos, como les contaba. Seguimos con las curvas. Allá viene otro camión y como es típico, estamos en zona de camiones, estamos cruzando la frontera, vamos camino a cruzar la frontera y hay mucho comercio entre Chile y Argentina. Seguimos y seguimos subiendo, miren, curva más curva. La verdad es que ya me estoy mareando un poco, esto es un poco mareador. Bueno amigos, aquí nos hemos bajado con Jotita y allá más curvas. Allá alcanzo a leer curva número 16 y miren lo que tenemos allá. Claro que sí, es un pedazo de un container. O sea, lo más probable es que un camión se dio vuelta aquí. Puede que haya caído desde allí, cayó y cayó hacia allá. Menos mal no siguió cayendo porque miren hacia abajo cómo está. Aquí se logra presenciar un poco mejor lo que es la cuesta Caracoles y cómo los autos y camiones vienen subiendo curva tras curva, uno arriba del otro. Puede ser que al caer un camión o al caer cualquier auto grande, de grandes proporciones, puede arrasar con todos los autos hacia abajo. O sea, puede ser como un efecto dominó, o como esto cuando tú le metes una moneda y empiezan a caer moneda tras moneda. No sé si lo han visto. Algo así puede que suceda, un efecto similar. Bueno, realmente es algo impresionante, y aún más impresionante debe ser cuando esto está en invierno, lleno de nieve, estamos en plena cordillera, todo esto se llena de nieve, las calles se llenan de hielo, muchos autos resbalan. De verdad de que es peligroso, muy peligroso. Por lo tanto, si es que vienen en invierno, sí o sí, colóquenle cadena a su auto o asegúrense y anden a baja velocidad, porque de verdad que es un tramo muy peligroso.
Lo que es el viento, la nieve, el hielo. En la noche se forma escarcha de hielo, se pone peligroso. Cuando nieva mucho, a veces se pierde lo que es la pista y las curvas, sobre todo las curvas. Una de las más nombradas que casi siempre se vuelcan es la curva 18, que esa es entre las 18 y las 19 son las curvas más cerradas y más peligrosas, donde más se han dado vuelta los camiones. Y wow, miren amigos, hemos llegado hasta donde está el container. Hemos bajado a verificar si de verdad era un container 100% o era otra cosa. Y claro que sí, es un container totalmente destruido. Acá tenemos cinta de peligro, quizá en algún momento acá se puso esa cinta para que nadie se acercara. Ha quedado totalmente destrozado el container. Miren como si parece como... no sé, está 100% deformado. Yo creo que ustedes conocen los containers. Son 100% cuadrados. Este ya está hinchado por el lado de acá. Y por el lado de acá está totalmente destruido. Miren para acá. Justo acá arriba tenemos una curva. Una de las tantas curvas. Creo que es la curva número 16 contando desde abajo hacia arriba. Lo más probable es que este container haya caído desde la curva número 16 y haya rodado todo esto hacia abajo. Por acá se ven restos del camión que probablemente cayó. Tenemos por allá tenemos otro pedazo más. Que creo que estos no son los restos del camión, sino que son las típicas vallas que están puestas en la carretera. Miren, son de plástico. Aquí tenemos una. Aquí tenemos otra de esas vallas que están puestas en la carretera. Creo que esta es... sí, creo que es la antena del camión. La típica antena que tienen los camiones, o no sé lo que será la verdad. Va un camión hacia allá, doblando por esta curva. Curva número 14. Acá tenemos el container. Miren lo destrozado que quedó este container. Impresionante, la verdad. ¿Cómo habrá rodado para haber quedado así? Es que imagínense, estos containers son 100% cuadrados y quedó totalmente deformado. Abierto por allá y por acá. Imagínense el contenido que iba acá adentro, cómo debe haber dado vuelta por todas partes mientras iba cayendo. Porque quiero creer y pensar que cayó solamente desde la curva número 16, que es la que tenemos acá arriba. No quiero ni pensar que cayó desde curvas mucho más arriba. La verdad que no sé. Y si es que hablo de repente un poco así, porque ya me está faltando un poco el aire, porque estamos subiendo hacia la cordillera. Y cada vez que subimos me sucede esa típica falta de oxígeno que hace que hable un poco más extraño. Wow, miren cómo quedó. Totalmente deformado. Esto era un container. Los típicos containers que llevan los buques o barcos, y también los típicos containers que llevan los camiones detrás. Totalmente destrozado. Amigos no, pero conocidos de vista sí. Lamentablemente falleció. Quedaron sin freno. Se le cristalizaron. Como ocupan mucho el freno, se ocupa demasiado el freno y ahí es donde el camión ya después no responde. Estando aquí, dejamos el auto un poquito ahí, obviamente sin causar peligro, pero la verdad es que son tantas las curvas y son tantos los camiones de 45 toneladas, por ejemplo, son de verdad camionazos, son gigantes. Imagínense descender con una de esas moles, les da mucho trabajo a los frenos. Estando aquí se llega a sentir el olor a balata, el olor a los frenos de los camiones, porque es tanto, como les digo, que se llega a sentir. Y también te vas encontrando con diferentes cosas, como por ejemplo esto, que lo más probable es que haya sido una llanta reventada de algún camión. Te vas encontrando con cosas más allá. Por ejemplo, hay de estos típicos cosas que se colocan en la carretera. Hay muchas cosas, vestigios de la historia que tiene este lugar, porque si nos ponemos a pensar, imagínense cuántos accidentes han ocurrido en este lugar. De a poquito han ido limpiando, y esto es debido a que si llega a haber algún accidente, la ruta se corta por completo, porque es solamente una sola pista, a menos que abran la otra por el lado. La verdad es complicado. Realmente un sitio único e impresionante a mi parecer. ¿Nunca has estado en alguna ocasión cerca de algún accidente? Sí, muchas. Se me ha resbalado el camión,
he quedado en pana y se me han atravesado vehículos, camiones y buses. Si también es bus cuando van los turistas. Época de nieve, turista es prioridad arriba en Libertadores. Los camiones pasan a segundo grado, ya la prioridad es los turistas. Miren, llega a ser algo tan impresionante que muchos autos paran y muchas personas paran también a fotografiarse. Porque como les digo, es algo único, algo impresionante. Miren hacia abajo. Se ve prácticamente como un caracol. Son tantas las curvas que el lugar impresiona, la verdad. Miren, tremendo camión ahí en la curva. La verdad que se vieron muy cerquitas. Y miren ese otro camión, a la velocidad que viene, muy rápido, como tira aire por detrás. Miren las ruedas como hicieron, como levantó polvo, y miren la velocidad que agarra. ¡Wow! Miren el polvo como quedó ahí, para que vean que no estoy mintiendo. Y obviamente después, ¿qué es lo que pasa? Terminan como el container que tenemos allá abajo. O sea, no es que me lo esté inventando ni que le esté poniendo color. Ustedes lo vieron, ahí va el camión. No sé si irán haciendo competencia o qué irán haciendo, pero bueno, no solamente ponen en riesgo la vida de ellos, sino que también la de muchas personas, o a lo mejor la familia que viene en ese auto no tiene nada que ver y puede que ese camión pase a arrasar con toda la familia. No es solamente que va a afectar al conductor las acciones que él haga, sino que también va a afectar a terceras personas que no tienen nada que ver con eso. Los colegas se confían mucho. Ahí es donde está el riesgo cuando ponen el exceso de confianza. Que creen que el camión, porque es muy nuevo, no va a fallar y cometen el error de bajar muy rápido, y esa cuesta no es que sean todas las curvas, sino que la cuesta termina realmente cuando uno baja, llega a los Andes, porque la cuesta es larga, son muchas curvas, pero no solamente la curva es la cuesta. Y lo que es colegas extranjeros corren el riesgo de casi siempre quedan sin freno, casi siempre la mayoría, y lamentablemente la mayoría termina falleciendo. Bueno amigos, hemos llegado a la parte plana, ya hemos superado las 20 curvas, las principales 20 curvas que son en la primera subida. Les digo la primera subida porque aún quedan 9 curvas más, o sea, es que el caracol es así, ¿cierto? Y después viene una parte plana y luego viene otro caracol más de 9 curvas más, que son las que tengo a mis espaldas. No sé si lograrán ver allá como los camiones van subiendo. Se ve casi como una hormiguita ese camión que va ahí a máxima velocidad, pero bueno, va a pasar por ese puente que son especialmente hechos para la nieve, porque ahora ve en tierra, sí, ahora se ve algo como un poco simple, se ve incluso simple, pero hoy de verdad, ojalá YouTube en algún momento tenga olores, porque acá está pasado a balata de camiones, y bueno, lo más probable es que sean esos que están descansando sus frenos para que no se les recalienten y no se les corten, obviamente. Pero aquí soy su fiel testigo de que el olor que se siente aquí es prácticamente olor a balata, olor a freno quemado, a freno en realidad, olor a freno. Es súper fuerte el olor que hay aquí. Continuando con la historia, allá va la curva, puede ser esa la curva 21, más allá la curva 22, después la 23, la 24 y bueno, los autos y camiones siguen subiendo por allá arriba, no sé si lo alcanzan a ver. Y estamos hablando de alturas muy grandes, es que muy grandes. Miren esa montaña que está allá y ya estamos en altura. Para allá como que si esa montaña fuese algo pequeño, pero lo que no se saben es que hacia abajo están las curvas que estaba mostrando. 20 curvas hacia abajo para poder llegar hasta acá y no se logra apreciar. Muchas veces lo digo, para poder apreciar 100% el lugar hay que estar en el lugar para darse cuenta, para sentir los olores a balata quemada, para ver cómo están todas las señaléticas tiradas por ahí por accidentes que han habido en el lugar. La verdad es que se ve a simple vista que es una obra de arte, una obra en la arquitectura mundial del ser humano, a mi parecer. Hacer este tipo de carreteras de verdad muy complejo y a la vez muy peligroso también. En la curva número 19, nos quedan 19 curvas hacia abajo, es que de verdad es gigantesco. Yo miro hacia allá, mira Jotita, enfoca hacia allá, de verdad que se ve el precipicio.
una de las cuestas más peligrosas, e incluso donde estoy ahora, miren, un camión gigante va a pasar por al lado mío. En caso que me llegase a chocar, obviamente nos vamos al precipicio hacia abajo. Wow, son gigantescos los camiones. A uno que se le corten los frenos, y la verdad es que no solamente él puede acabar con su vida, sino con la vida de muchas personas. Es por eso que es una de las cuestas más peligrosas del mundo. Y bueno, hay que descenderla con el máximo de concentración. Por eso es que no voy grabando yo, sino que va grabando Jotita. Y bueno, el día de hoy hay solcito. O sea, es un gran punto a favor, porque imagínense todo esto congelado con hielo y todo lo demás con nieve. Ustedes saben lo que pasa cuando la nieve se empieza a derretir, empieza a quedar una capa prácticamente de puro hielo. Estamos a más de 2000 metros de altura, no es cosa fácil descender algo así. Y es por eso también que aplaudo a los camioneros que de verdad descienden con sus camiones gigantescos de toneladas de peso, totalmente cargados desde Argentina, y aún así pueden descender esta cuesta que es bastante peligrosa. Si no ha cruzado nunca la cordillera, que vea un video, que conozca la cordillera antes de cruzarla, porque la cordillera es otro país, es otro planeta. Hay que saber cruzar la cordillera, porque una que son las cuestas y la otra es, como ustedes algunos, la altura, la apura y el exceso de confianza, que eso es lo más grave, lo que lleva a los accidentes. Miren amigos, hemos parado un poquito acá y miren, siguen subiendo el auto ahí a máxima velocidad, los camiones allá subiendo y bajando, y miren para abajo, qué impresionante. De verdad que es algo realmente impresionante, no sé cómo llamarlo más. Miren, allá está Jotita, lo chiquitito que se ve con esa montaña, para que le tomen un poco la dimensión. La montaña de allá gigantesca, y eso no es un juego, no estamos aquí en Hot Wheels, sino que es la vida real. Realmente parece algo de mentira, como si fuese un dibujo o estuviese photoshopeado. Quizás piensen que mi foto de portada con la que vieron este video es de mentira, pero no. Esto es realmente real. La cuesta Caracoles la tienen aquí en Chile y es una de las más impresionantes a nivel mundial. Miren, a esto me refiero con que también aumenta el peligro. Ese camión va bastante lento y es obvio, entendible, son toneladas de peso, y detrás van otros autos que a veces pierden la paciencia y lo quieren adelantar. Y bueno, al querer adelantarlo, obviamente se encuentran con otros autos o camiones que vienen de frente. Entonces ahí es donde se ocurren los accidentes. Al igual que las motos que me están saludando allá. Miren allá arriba los turistas como han llegado a presenciar esto, que de verdad es un espectáculo. Como les digo, no es que lo estoy inventando, sino que llegan autos completos con gente a sacarse fotos a este lugar. Es que miren, la verdad que mirando hacia abajo es realmente impresionante también. Miren para acá, imagínense un auto o un camión que pase de largo desde allá hacia acá. Imagínense la quebrada que viene a dar para acá, y no solamente para ahí, no crean que para ahí, sino que tampoco para ahí ni tampoco allá, va a parar allá abajo. Es realmente impresionante. Y ahí hay que andar vivo, porque a veces uno todos los días tiene su minuto que es fatal. Y si uno a veces ese minuto no está concentrado, puede causar o puede tener un accidente. Y bueno, hijos de la Pachamama, quizás muchos digan, oye Klaus, pero acá en Bolivia, acá en Perú está la carretera de la muerte, acá es mucho más peligroso. Pero la verdad es que, independiente de lo peligroso, esto no es una competencia. Acá estamos hablando de que donde se pierden vidas humanas ya es una carretera peligrosa. En este caso también es una carretera muy peligrosa, en donde basta solamente con que se te corten los frenos, basta solamente con que la pista tenga un poco de hielo, que es muy probable en invierno, para que ocurran accidentes trágicos. A simple vista ya se ve una carretera bastante peligrosa, pero hay que sumarle aún más todos los factores que influyen en este lugar. El viento que hay aquí en las tardes es también realmente impresionante, llega a ladear a los camiones, los llega a mover. La nieve que hay en invierno, esto está tapado en nieve, por eso es que no nace vegetación y ven todo café. El hielo que hay en la pista
al ser tan lisa y también producto de la nieve, hace que los autos resbalen. Entonces son muchos los factores que incrementan la peligrosidad de esta pista, y por eso es que es una de las cuestas más peligrosas a nivel mundial, dentro de las 10 como dice el diario El País. Mi recomendación, que tengan bastante cuidado, porque no solamente está en juego su vida, sino que también la de otras personas que quizás no tienen nada que ver con la irresponsabilidad que ustedes cometan, pero también se vean afectadas. Piensen en ustedes y también en las demás personas. Yo creo que lo mejor es bajar enganchado siempre con el freno de motor y ocupar el freno lo menos posible para que no se les vayan a cortar. Estamos a 2000 metros de altura y no es fácil ir todo el rato apretando el freno. Lo más probable es que se calienten las culatas y se llegan a cortar. Con una velocidad baja, y lo más importante es la vida. Que todos salgamos sanos y salvos de este lugar. Gracias a Jotita que está atrás en la cámara. Gracias a los que me apoyan en Patreon, que voy a dejar aquí por si quieren apoyarme y ayudarme a seguir viajando a lugares tan lejos como este. No olviden seguirme en Instagram, en Facebook, y lo más importante es suscribirse al canal. Hay muchas personas que ven estos videos pero no se suscriben y es totalmente gratis. Les mando un abrazo enorme a todos y nos vemos el próximo fin de semana con un video nuevo. Adiós, hijos de la Pachamama.